Os damos la bienvenida a Ellen, la presidenta de la ECSAN, y os dejo con ella. All yours, there you go. Thank you. Thank you for inviting me and thank you for giving me the chance to do this. Gracias por invitarme y por darme la oportunidad para poder estar aquí. And you're the first people on Earth, on world, who get the chance to see what we worked on here in ECSAN. Y vais a ser los primeros a nivel mundial de tener la posibilidad de tener la información de lo que estamos haciendo en la ECSAN. So we are still in Barcelona and we are still here in Barcelona and we finished right now the meeting and so you get some results already. Aquí seguimos en Barcelona, acabamos ayer y bueno, aquí vais a ver un poco el resultado de nuestro encuentro. And you see behind me your beautiful colleagues, Hacia, Christina, big support these days. Y veis aquí detrás de mí a vuestros colegas, a Cristina y a Asier, que son un apoyo muy bueno para mí estos días. So what I would like to start is just to show you some general slides how ECSAN has been started and how it developed over the last 7 or 8 years. Y os voy a enseñar unas diapositivas para que podáis ver un poco la evolución de la ECSAN, que se ha desarrollado en los últimos 8 o 7 años. During COVID time, it was quite difficult to keep in touch and to stay put. Y en los tiempos de COVID, pues nos ha sido un poco complicado el estar conectados y encontrarnos. Because we only did Zoom meetings like anyone else. Ya que solo hicimos encuentros de Zoom, como todo el mundo. However, we now have really the impression, and I tell you this in advance, that there's such a huge wind pushing us forward and opening more spaces. Y aún así, pues tengo la impresión, y esto pues os lo adelanto, que realmente sentimos que hay como unos vientos que nos apoyan y que nos empujan para continuar. So the idea of creating a European craniosacral field and having the support and the opportunity of exchanging experience in this field is more and more present. Y más está presente esta oportunidad de traer el Craneosacral a Europa y tener una comunidad de Craneosacral en Europa que nos apoye. So our connection gets stronger, closer, and we take you in. Así que nuestras conexiones se fortalecen y se ponen más fuertes y obviamente pues os incluimos y os traemos. I know how it is to sit every day in front of your clients and work on your own. Y yo sé cómo es cada día sentarte delante de tus clientes y trabajar tú solo, tú sola, por tu cuenta. So it's even more important that we strengthen the field in these times to give you support and connection so that you can feel safe and home in your job. En estos momentos vemos que es muy importante el que tú puedas sentirte apoyado y sentirte en una comunidad cuando estás haciendo tu trabajo. And that's a big mission for me to have set this up, and it's a vocation and it's coming right off my heart. Y para mí es una misión muy grande el poder transmitir esto y siento que me viene mucho del corazón. Corazón, it's such a nice word. Okay, yeah, just tell you the story and then I tell you how it evolved in the last 3 days. Así que bueno, os voy a contar un poco la historia y cómo se ha desarrollado este encuentro de los últimos 3 días. So Sajan just translated the slides. Thank you for doing this. Y bueno, Sarjan ha traducido las láminas, gracias por hacerlo.
Can you see it? Yes. Good. These are part of the slides are slides made from our website, which is now under construction. So don't look for it. Estas láminas que vais a ver, la mayoría están sacadas de nuestra página web, que actualmente está en construcción, así que no busquéis la web porque no aparece. So ECSAN, can you see the Spanish part? Yes. Good. So there was a legal foundation of a European Craniosacral Association already in 1999. Así que bueno, ya en el 99 hubo una asociación legal creada en 1999. And they had already annual meetings with 10 or 12 countries, depending on the year. And they already knew at that time that it would be very important to come together and do common work and support each other. En ese tiempo ya tenían reuniones anuales en las cuales se encontraban entre 10 y 12 países y ellos ya veían la importancia de tener estos encuentros anualmente. But then there were two incidences that there was a couple in the foundation team and they separated. And there was, yeah, go ahead. Y hubo unos incidentes al inicio en el cual pues de los socios fundadores había una pareja, que esta pareja se separó. And remember 2001 was the year of 9/11. Y recordar que el 2001 fue el año del 11S. And one of the board members, she had a daughter in the Twin Towers. So that led to the abandoning of the meetings. Y uno de los socios fundadores tenía una hija en las Torres Gemelas y eso fue también otro evento que efectuó el hecho de que ya no se encontrasen más y que se cayese un poco. So it was not the time. Así que no era el momento. And when I was in the board of Germany in 2013 or 2015, in that phase, I saw a sentence on the letterhead of the German association saying member of the European Craniosacral Association. Y yo en el 2013-2015 era parte de la junta de la asociación alemana y vi un escrito en esta asociación que ponía que éramos miembros de la Asociación Europea de Craneosacral. And I started to talk to people and asking, what is this Craniosacral Association, this European one? It might be interesting to revive it, to set it up in a new way. Y ahí empecé a preguntar, ¿qué es esta Asociación Europea de Craneosacral? Y quizás sería interesante revivarla, ¿no? Y volver a activarla. So we started have meetings. The first one was in Switzerland in 2015 in Alton. And then, yeah, the meetings got annually, or so we met every year and yeah, started to work and exchange. Y de esa forma en el 2015 en Suiza, en Olten, empezamos a tener el primer encuentro presencial y poco a poco empezamos a crear más encuentros y se empezó a mover. So basically we have countries that are with us all the time and we have countries that come from time to time. So here's a little map, but I don't go into it because it doesn't matter who comes on a regular basis and who, yeah, Russia, for example, is not here at the moment, that's for sure. Y dentro de todos estos países que conforman esta asociación, pues tenemos unos países que están siempre y son fijos, y luego tenemos países que entran y salen. Y bueno, ahora no es importante que exploremos todo este mapa para ver quién es quién entra y quién no, pero por ejemplo Rusia ahora mismo no está.
but Spain was with us all the time. Pero España ha estado con nosotros todo el rato. So we on our website we set up a central point, a mission, a long-term mission, which was to get craniosacral therapy registered or acknowledged as a real therapy in most of the countries by the governments. Y en nuestra página web tenemos un dicho, una misión, que es básicamente el que ayudemos a que la terapia craniosacral sea reconocida por el gobierno como una terapia válida en la mayoría de los países. And meanwhile, we have quite a few countries who are on that path. Y mientras que ya tenemos varios países que están en ese camino, so we give the support and the possibility to transmit information how this is done and which difficulties could arise and how to get over these objections and difficulties. Yes, sorry. Y de mientras ayudamos a otros países en las posibles dificultades y objeciones que puedan tener en este camino de la legalización. We have a 9-point plan, 9-step plan. We developed it so that you can go through this procedure if you like. Y tenemos un plan de 9 pasos para seguir, para desarrollar esto, y os lo vamos a transmitir para que podáis también actuar en este plan. But I think the main point, no matter where you want to go in your country for registration or an integration of craniosacral therapy in the health system. Y no importa cuál sea la orientación del país, el cómo queráis registraros en el mundo sanitario del país. We created a space and a platform for Craniosacral Therapy Association. Lo más importante es que hemos creado un espacio y una plataforma para asociaciones de craniosacral. Oh, who is whispering there? ¿Quién está ahí hablando bajito? A ver. Hi, Nuria. I thought you would be at the Sagrada Familia today. Okay. Yeah. Okay. What we discuss at the meetings, I already told you some points. We not only craniosacral registration or integration in health system, but also what can be done for you. ¿Y qué es lo que planteamos o discutimos en las juntas? No solamente el cómo poder registrarnos a nivel legal en los países, sino cómo os podemos apoyar a vosotros. Because you are the foundation of the whole thing. Porque vosotros sois los fundamentos de todo esto. So and we try to be very, very helpful with each other in, let's say, marketing tools like little videos that we can use to explain craniosacral therapy to the clients. Y por ejemplo, pues ofrecer herramientas como por ejemplo pequeños vídeos que expliquen qué es la terapia para que lo puedas mostrar a tus clientes. And we also discuss training standards. We are not healers running around and just laying hands on people. We do that, but that's not the whole story. So what we try to commit the countries is to give some training, qualified training standards. Y también discutimos y hablamos de los estándares de la formación, ¿no? Para que haya un de esto común, porque claro, no es que seamos así, pues simplemente personas que ponemos las manos encima y sanamos, que bueno, que sí que lo somos, pero que haya un estándar en conjunto a nivel europeo de cómo son las formaciones y qué ofrecemos.
Thank you, Sajan. That was a long sentence. So this was our group. I think it was 2018 where we meet in St. Petersburg. And I think this picture really shows that there is a bonding, that there is a field around us. Y esta foto es del 2018, de un encuentro en San Petersburgo. Y esta foto pues muestra un poco que realmente hay un campo que nos apoya y que nos sostiene. Meanwhile, most of us became friends and have a strong connection to each other, and then carry this in their association and to you. Y obviamente pues nos hemos hecho amigos y hemos creado un fuerte vínculo de conexión. Look at this guy here. De amistad. Ahí veía esto. ¡Ay, que se escondan! Hey, you're still looking like this 6 years ago. Y este vínculo nos permite pues dar soporte a vosotros. This very official slides. Now I tell you about what we did in the last 3 days. Y estos eran las diapositivas, digamos, oficiales, y ahora os voy a mostrar lo que hemos hecho en estos 3 días. So 5 years ago on a meeting, it was 2017, we said we need a long-term mission for the organization of ECSAN as well. Hace 5 años, en el 2017, plasmamos como un plan en el cual a largo plazo teníamos que presentar cómo queríamos que la ECSAN pues. So we decided on a midterm, let's say 5 years as midterm, on a midterm basis, we would bring the network into a real association again, because so far we had no big administrator or even not a small administration. Y una de las misiones en estos 5 años a un plazo medio era el transformar esta red de asociaciones europeas en realmente una asociación, es decir, que tuviésemos un marco legal que amparase, porque hasta ahora no éramos asociación, éramos simplemente una red de asociaciones europeas. So the network at that time seemed to be appropriate because everybody was networking and it felt so good. Y en esa época, pues esta red se parecía lo más apropiado porque pues todo el mundo estaba haciendo redes y conectando con gente y se vio que era lo más apropiado en ese momento. But to be professional, you need some administration, you need a secretary, you need some money to work with. So now we are really shortly before the step of electing the board and finalizing a charter that supports the real organization, a legal organization. And the guy next to me, sorry, just translate it. Y para profesionalizarnos, pues vimos que realmente tenía que haber una administración, ¿no? Tenía que haber un secretario, tenía que haber una junta, ¿no? Y estamos ya a puntito de crear esta asociación y que haya toda una junta. Y aquí tenéis a este señor a mi lado. Yeah, and the guy next to me, he had a major impact, as you can imagine, on the charter, on the fine tuning of the charter. Y él, pues como podéis imaginar, ha hecho un impacto muy potente en cómo refinar estas bases legales. So this is what we did one day to finalize the charter. Y esto es lo que hicimos durante todo un día para finalizar y establecer esto. So then we were looking for board members, and we will vote them next time because the charter has to be finalized and registered from the authority first. Y luego pues hemos estado buscando miembros de la Junta y estos se van a elegir en los próximos, en breve, porque tenemos un periodo específico para poder entregar toda la documentación. Yeah, and we also talked about membership fees and the budget and all, you know what an association does. Y también hemos estado hablando obviamente de las cuotas de los miembros, de cuánto va a ser, cómo va a ser, bueno, básicamente lo que se hace en una asociación.
And we have a new strategy for the website. So we set up a basic plan for more detailed websites, and so that also therapists can visit it and see what we do. Y también hemos hecho una estrategia para la página web, para desarrollarla y ver todo lo que vamos a tener para que los terapeutas puedan ir ahí y ver qué es lo que ofrece esta asociación. But I repeat myself, but the major point is creating this field, and this field is not stopping at the borders of Europe. Y me repito, pero básicamente el objetivo es crear este campo, ¿no? Y este campo no se queda limitado por esta Junta Europea. So we decided also to integrate other countries as extraordinary members, because they are not on the territorium of Europe. Y también hemos decidido pues incluir otros miembros, otros países que no están en Europa. So we have the BCTA in the US with us. Tenemos Estados Unidos. US and Canada. Sorry? Canada. Yes, US and Canada. And we have also now a request from, or we have connections to South Africa. Y también tenemos conexiones con Sudáfrica. So this will expand. We also have connections to some Baltic countries. Y esto se va a expandir. Tenemos también conexiones con países del Báltico. So there will be more. It's not finished yet, and yeah, this all strengthens the field, our love, our connection, and all the countries. Y bueno, va a haber más, esto no se queda aquí y vamos a fortalecer este campo y estas conexiones con todos los países. And one remark, we don't focus on biodynamic craniosacral therapy. We integrate also upledger or any form of craniosacral. Y un apunte, no nos focalizamos solamente en terapia biodinámica craniosacral, sino que incluimos todas las formas de craniosacral, también la orientación de upledger. Because meanwhile we feel that also, let's say in the upledger community, they work the same. They work with space, with flow, with waiting for trauma to release, not looking for anything, but just opening the space, being in the moment, being present, and perceive with the client, have an experience with the client in the moment. So this is what we are doing. Ya que hemos visto también que la orientación de upledger también están orientados a dar espacio, a estar conectados con el fluir, a no focalizarse en el trauma, sino que permitir que el trauma se vaya liberando, ¿no? Es como que la orientación de upledger también ha evolucionado, ¿no? Entonces queremos incluir esto también. So that's basically what I wanted to share with you. If you have any questions, I need to go to the airport soon, so not too many, please. We have space. Eso es lo que quería compartir con vosotros. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, no demasiadas, porque me tengo que ir al aeropuerto, pero sí que tenemos un poco de tiempo. So, one question. En España y en Europa existe la figura de asociación y también de federación. No sé si han contemplado esto, porque a nivel de federación hay muchas más ayudas a nivel de pasta en Europa. So Javier is asking that not only in Spain, but also in Europe, there is the figure of association, and then there is the federations. And he's asking if you thought about becoming a federation, because sometimes there is more economic support from the governments with the federation than an association. We do one step after another, and we are, like in craniosacral therapy, we are evolving out of the moment. So then we had this midterm plan, but we didn't talk about federation yet, but it's good to have that from your side as an input. Y bueno, vamos paso a paso, ¿no? Como en Craneosacral, que permitimos que los pasos se vayan desarrollando.
y a corto plazo, de momento, no nos hemos planteado o no hemos hablado de federación, pero es interesante que lo menciones y lo vamos a tener en cuenta. Yeah, it's important to organize ourselves, we know, because so far we had only the target to support our association and not the focus on organizing ourselves. Sí, lo importante es organizarnos, ¿no? Porque hasta ahora solamente teníamos el enfoque de apoyar las asociaciones y ahora pues tenemos que organizarnos internamente. But thank you for this question. Gracias por la pregunta. ¿Alguna más? I have a question. Yes, go ahead, Satan. This support that you want to start offering to the practitioners, no? Yes. Apart from videos, there's going to be more support and more other tools. I translate the question. Yes. Let me translate the question. La pregunta es si... You will hear about it by the two, the two of my Trinity. Okay. La pregunta es si el apoyo este que vamos a recibir como operadores, como terapeutas, aparte de estos vídeos, Yeah. ¿qué más apoyo va a haber? This year we had some very active Dutch colleagues. I say so much, so they did some really nice things. Así que bueno, vamos a recibir, sí, vamos a tener más soporte y nuestros dos colegas, tanto Cristina como Asier, nos van a transmitir esto. Una pregunta. Sí. No sé si lo habéis entendido. El tema de, bueno, no tengo claro, pero bueno, algún día podremos llegar a tener, nuestra titulación será el equivalente a tener, por ejemplo, un máster universitario. Podemos llegar a través de con esta asociación So, conseguir eso. ¿cómo se dice? Máster universitario? Degree, ¿no? Master degree. So she's asking if with this association, are we going to be able to, in any time in the future, to get like a degree, like a university master degree? Could be, yes. Could be, ¿no? Could be, podría ser. Like in this, I think this comes with the legalization of each country, right? Yes, Yeah. yes, but it's coming. We have been really de-accelerated by COVID, and we feel meeting is essential to do bigger steps. Sí, y bueno, obviamente han tenido un frenazo muy grande por el COVID, ¿no? Y ellos ven que sus encuentros, el poder hacer estos encuentros, van a facilitar y agilizar toda esta parte de la legalización, que esto que tú estás preguntando va a venir a través de la legalización de cada país en concreto. We do one step after another, and we really have the feeling that we are supported by the field. And if it develops that fast, like during the last meeting, we will get something like this soon. Y bueno, vamos a ir paso a paso, ¿no? Con este apoyo del campo, pero si tenemos el resultado que hemos tenido en este encuentro más continuadamente, pues vamos a ir rápidamente hacia ese objetivo. We don't want to put too much pressure in the involvement. You see what happens when you do this in the European Union. Sí, no queremos poner demasiada presión en este desarrollo, ¿no? Es como que ya ves lo que pasa cuando entras en el mercado europeo, ¿no? But we trust in this, and we are totally committed to it. And we have an intention. Confiamos en esto y estamos comprometidos a orientarnos hacia ahí y tener esta intención. And we have an intention, a conscious intention, which is always the first step. Y tenemos esa intención, ¿no? Pero es como hay que ir paso a paso. Another question. Yeah. Entiendo que se está trabajando con cada uno de los países, adecuándose a cada uno de ellos, pero ¿cuál es la relación con la Unión Europea? So I understand that you're working individually with each country, with the needs of each country,
But what is the relationship with the European Union? So far, there's no real relationship. It's just that the association is called European Craniosacral Association, but it's not connected to the European Union on a economical or political way. Yes, Asia wants to answer that question. Se intentó hace 2 años, creo, 3, participar en los lobbies de presión de la Unión Europea, pero salió mal y por aquella época no se consiguió. Se encargó Janeke, que es de unas acciones alemanas, ya Janeke was. She was working that lobby in the European Union. Se intentó, pero no salió. Pero bueno, la tendencia ahora va a ser esa, es establecernos bien como asociación, que es una entidad jurídica. Hay más posibilidades, intentar retomar eso. Se ha hablado, no se ha trabajado específicamente en esta reunión sobre los lobbies de presión en la Unión Europea, pero sí que se ha dejado como una meta a medio plazo. Yo preguntaba porque parece que la Unión Europea está tomando de alguna manera la experiencia de cómo tienen que funcionar los países, sobre todo ahora con cómo regular la seguridad social y cómo atender a la experiencia. Yeah, he's asking that because as we can see that after COVID in the European Union, there is like orientation to create a common way of organizations and oriented to health and to social security, like to make a common health system in Europe, right? Yeah, but we also have that in most of the countries, of the single countries and associations taking part in our network and now join us. This is, you have to have also the pressure out of the single countries to raise an issue at the EU. Yeah, sí, esto también parte de la presión individual de cada país que ejerce orientado a la Unión Europea, ¿no? And especially Netherlands, Austria, and I think Denmark, they already are quite far in a process, like Switzerland. Finland. Of getting Craneosacral registered as a therapy. Y hay varios países como Austria, Dinamarca, Holanda y sobre todo Suiza que ya están muy avanzados en el hecho de registrar el craneosacral como terapia válida. ¿Están en contacto con la asociación que hablábamos ayer? No, porque no es una asociación, eso es una... Javier is asking the question that I did about the biodynamic affiliation, international affiliation, if we are in contact. Yes. No te contesté porque no se me ha olvidado. I forgot to answer him your question, but you can go ahead. Okay, you can do that. So I think I need to go in a minute. Thank you for listening to me and asking all these good questions. And my brain is already creating new neurologic connections. Pues muchas gracias, ya me voy a tener que ir. Gracias por todas estas preguntas que me vienen y me ayudan a hacer más conexiones en mi cerebro y poder hacer más cosas. Thank you for your time. It was a pleasure. Thank you. And any other remarks? We were saying, estábamos diciendo a Sierra y yo que si queréis, porque se tiene que ir a la I10, pero si queréis nos podemos quedar a Sierra y yo, queréis hacernos alguna pregunta. Genial. Podemos, sí. Lo que pasa es que estamos conectados desde su ordenador, vale. Tendríamos que volver a conectarnos. Vale, pues que ella se salga y nos quedamos abiertos y entras. ¿Tú tienes el link? Sí. Sí, lo mandas por correo electrónico y nos enganchamos con un móvil. Venga, vale, pues os esperamos unos minutos. Great, I Ellen. can't leave my computer here. Yeah, no problem. Normal. Great, thank you very much. Thank you. Bye. Colleagues, go out and work. Vamos a trabajar. And we are connected. There's the field. So if you don't know what to do next step, or if you hesitate, just channel us. Yeah, well, do you have what email or something do you have to connect with you?
Like for the connect with the association directly? Is Yeah, there we any- don't have central emails so far, but Okay. you can use mine. Okay, we can use mine. So I can share your email with Yes, of course. all the members, huh? Yeah, okay, perfect. Pues, I have an English one. It's ellen@biostillness.com. yeah, the email I shared with you, no? The Yeah, one that I use with, just take this one. It's okay. or if not, you send me the one you want and I will share. Yeah. Okay. Yeah. Okay, I will. Okay, great, perfect, bye, bye, thank you.